En esta parte de la unidad temática nos vamos a referir a un grupo de sustancias de carácter lipídico. Nos referiremos a las prostaglandinas y tromboxanos. Estas moléculas, por su estructura, se las considera derivadas del ácido prostanoico. Es decir, tienen una estructura que deriva de esta estructura madre, vamos a decir así, que es el ácido prostanoico. El ácido prostanoico es un ácido hipotético, no tiene una existencia real, sino que las prostaglandinas tienen una estructura que se considera una modificación de esta estructura hipotética. El ácido prostanoico tiene 20 carbonos y está formado por un anillo pentagonal y 2 cadenas hidrocarbonadas laterales. El nombre prostaglandina proviene de la glándula prostática. Las prostaglandinas fueron aisladas por primera vez en el líquido seminal en 1935 y esto llevó a pensar que estas moléculas se producían en la glándula prostática, se sintetizaban y secretaban por la glándula prostática específicamente. Las investigaciones posteriores demostraron que distintos tipos celulares o todos son capaces de sintetizar las prostaglandinas. Los tromboxanos derivan de una prostaglandina, por eso se los estudia dentro del mismo grupo. Cabe aclarar, como ya dijimos al principio de la unidad temática, que las prostaglandinas y tromboxanos no contienen ácidos grasos en su estructura, por lo tanto no están comprendidas dentro del grupo de los lípidos complejos. Sin embargo, se los estudia en la misma unidad temática porque derivan de un ácido graso. Por otra parte, las prostaglandinas y tromboxanos se los denomina en general eicosanoides porque derivan de un ácido graso de 20 carbonos. Antes de comenzar con toda la parte química referida a prostaglandinas y tromboxanos, quiero mencionar aquí a John Vann, quien fue un científico británico que estudió química primeramente en la Universidad de Birmingham y luego farmacología en la Universidad de Oxford. Fue un científico notable y toda su labor se centró sobre el tema prostaglandinas. En el año 1971 descubrió que el ácido acetilsalicílico o aspirina y sus derivados pueden inhibir la síntesis de prostaglandinas. El uso del acetilsalicílico en medicina se remonta a épocas muy anteriores al año de este descubrimiento, pero en los trabajos de Vann lo que demostraron es que justamente el ácido acetilsalicílico debe sus efectos a la capacidad que tiene de inhibir la síntesis de prostaglandinas. Obtuvo el Premio Nobel de Medicina o Fisiología en 1982, compartido con dos científicos, Bernström y Samuelson, por sus trabajos sobre prostaglandinas. ¿Cuáles son las funciones de las prostaglandinas y los tromboxanos? Las funciones son diversas y en algunos casos determinadas funciones son controladas por dos tipos diferentes de prostaglandinas con efectos opuestos. Por eso, en general, hablamos de modulación de un determinado efecto, porque dependerá de qué prostaglandina esté ejerciendo su acción en esa función. Son moduladores de la presión arterial, estimula la contracción del útero, la secreción gástrica y modulan la respuesta a determinadas hormonas, pero fundamentalmente son los mediadores de los procesos inflamatorios. Esto es lo más definido en cuanto a funciones de las prostaglandinas. Existen receptores específicos para cada uno de estos compuestos, por lo tanto,
su acción en un tejido va a depender de la expresión de estos receptores. En algunos casos, las prostaglandinas tienen más de un receptor en determinados tejidos. Generalmente ejerce su acción en las adyacencias del lugar de síntesis, es decir, actúan en forma autócrina y paracrina. ¿Cuáles son las funciones más relevantes de estas moléculas? Son mediadores de los procesos inflamatorios y a nivel de los vasos sanguíneos inhiben la agregación plaquetaria y causan vasodilatación. Y específicamente en este caso nos referimos a la prostaglandina I2. A nivel de las plaquetas producen agregación plaquetaria y vasoconstricción, y en ese caso esa función corresponde específicamente a los tromboxanos, más específicamente al tromboxano A2. ¿A partir de qué moléculas se sintetizan las prostaglandinas? En general se sintetizan a partir de ácidos grasos poliinsaturados con 3, 4 y 5 insaturaciones. Estos ácidos grasos son de 20 carbonos, por eso a estos compuestos que derivan de estos ácidos grasos de 20 carbonos se los conoce con el nombre general de eicosanoides. En el hombre, sin embargo, las prostaglandinas más importantes derivan del ácido araquidónico. El ácido araquidónico es un ácido graso que tiene 20 carbonos y tiene 4 insaturaciones. Este ácido araquidónico es el precursor de las prostaglandinas más importantes en el hombre, como por ejemplo la prostaglandina E2 y la prostaglandina F2-alfa. ¿Cuál es la estructura general de una prostaglandina? En general, las prostaglandinas tienen una estructura en la cual en un anillo ciclopentano tiene unidos dos cadenas laterales. Y las distintas prostaglandinas difieren en los sustituyentes o modificaciones que tiene el anillo ciclopentano. Y otra diferencia es que las distintas prostaglandinas tienen en las cadenas laterales diferentes insaturaciones. Por ejemplo, las prostaglandinas de la serie A tienen en el anillo ciclopentano un carbono carbonílico, una función cetona, y además tienen una doble ligadura. Esto está presente tanto en la prostaglandina A1 como en la prostaglandina A2. Por otro lado, la prostaglandina A1 tiene una sola insaturación en la cadena lateral, en tanto que la prostaglandina A2 tiene 2 insaturaciones en las cadenas laterales. Por otro lado, las prostaglandinas de tipo E tienen en el ciclopentano un carbono carbonílico, es decir, una función cetona, y un grupo hidroxilo. A diferencia de la prostaglandina F1, o de la prostaglandina F más específicamente, que tiene 2 grupos hidroxilos. Recuerden que el número de la prostaglandina identifica cuántas dobles ligaduras hay en las cadenas laterales. Describiremos cómo se produce la síntesis de prostaglandinas a partir de ácido araquidónico. Para la síntesis de estas moléculas interviene un complejo multienzimático microsomal que es el complejo de la prostaglandina sintetasa. Está formada por varias cadenas polipeptídicas con diferente acción enzimática, y una de estas proteínas es la ciclooxigenasa. La ciclooxigenasa es la enzima marcapasos en la biosíntesis de prostaglandinas.
Esta enzima cataliza la ciclización del ácido araquidónico en una reacción dependiente de oxígeno y genera como producto una prostaglandina, que es la prostaglandina G2. En este caso, se ha producido no solo la ciclización del ácido araquidónico, sino también que se han incorporado los siguientes grupos en la molécula. Por ejemplo, un grupo hidroperóxido. Recordemos que un peróxido es un compuesto que tiene dos átomos de oxígeno unidos entre sí. Precisamente en la prostaglandina G2 hay un hidroperóxido y otro peróxido que a su vez está unido al ciclopentano. Entonces, resumiendo, la ciclooxigenasa, o llamada también enzimas COX a este tipo de enzimas, cataliza la ciclización del ácido araquidónico en una reacción dependiente de oxígeno y en la cual se forma como producto una prostaglandina, la prostaglandina G2, que contiene un hidroperóxido y un peróxido unido al ciclopentano. Se han descrito varias isoenzimas de la enzima COX. Las más caracterizadas son las enzimas COX-1 y COX-2, mientras que la enzima COX-1 tiene, una expresión constitutiva en los tejidos. La COX-2 es una enzima inducible. En algunos tejidos, la enzima es prácticamente indetectable, pero bajo ciertos estímulos esa enzima aumenta notablemente su expresión. Por ejemplo, cuando se dispara el proceso inflamatorio, las mismas moléculas que van a disparar ese proceso inflamatorio disparan la inducción de la enzima COX-2, que completa todo el proceso inflamatorio. A continuación, actúa una enzima también perteneciente al complejo de la prostaglandina sintetasa. Esta enzima es una peroxidasa. ¿Qué reacción cataliza la peroxidasa del complejo prostaglandina sintetasa? Cataliza la conversión de la prostaglandina G2 en prostaglandina H2 en una reacción dependiente de glutatión. El glutatión reducido se transforma en glutatión oxidado. Fíjense que en esta reacción el grupo hidroperóxido de la prostaglandina G2 se convierte en grupo hidroxilo, es decir, se reduce ese grupo hidroperóxido en una reacción que requiere glutatión reducido. A continuación, a partir de la prostaglandina H2, por reacciones no siempre completamente caracterizadas, se generan las demás prostaglandinas, entre ellas las más importantes en el hombre, como la prostaglandina I2 y la prostaglandina F2 y la prostaglandina E2. Hemos mencionado que las prostaglandinas son las moléculas mediadoras de los procesos inflamatorios. Por lo tanto, el diseño de drogas capaces de inhibir la síntesis de prostaglandinas tiene interés farmacológico. El ácido acetilsalicílico o aspirina es un inhibidor de la síntesis de prostaglandinas. Su uso es muy conocido a nivel mundial y es probablemente uno de los fármacos de más alto consumo en el mundo entero. En realidad, desde épocas remotas se conocía que la corteza de sauce, infusiones de corteza de sauce, por ejemplo, podían aliviar ciertos dolores y molestias. Y hablamos de una época tan lejana como la época de Hipócrates. Posteriormente se comprobó que la corteza de sauce contenía una sustancia que por hidrólisis generaba
el alcohol salicílico cuya estructura estoy señalando, más glucosa. Este es el alcohol salicílico. Notemos que están presentes dos grupos hidroxilos. Posteriormente se comprobó que el ácido salicílico in vivo se convierte en el ácido salicílico, es decir, este carbono se va a oxidar y se genera un carbono carboxílico que es el que está presente en el ácido salicílico. Ese compuesto también pudo ser sintetizado in vitro y se comenzó a usar para aliviar ciertas dolencias. Por ejemplo, calmar dolores y bajar la fiebre. Sin embargo, es un compuesto muy irritante y su uso en farmacología resultó ser muy limitado. Así llegamos al año 1897 aproximadamente, en que un químico de la compañía Bayer logra sintetizar el ácido acetil salicílico. Vemos que acá este oxidrilo del ácido salicílico está esterificado con ácido acético. Esto es el compuesto que la compañía Bayer comercializa desde esa época con el nombre de aspirina. ¿A qué se deben los efectos de la aspirina? La aspirina o ácido acetil salicílico inhibe a la ciclooxigenasa. Lo inhibe en forma irreversible porque promueve una modificación covalente en la enzima. Entonces, al inhibir a la ciclooxigenasa, la aspirina inhibe la síntesis de prostaglandina. Por lo tanto, actúa como un antiinflamatorio. Posteriormente se clasificó a la aspirina junto con otro grupo de sustancias de naturaleza química diversa bajo el grupo de los AINES, antiinflamatorios no esteroideos. A ese grupo pertenece no solo la aspirina, sino también la fenilbutazona, la dipirona, la indometacina. Estos compuestos tienen la propiedad de ser antiinflamatorios, antipiréticos, es decir, bajan la fiebre, y analgésicos. Sin embargo, estos compuestos, los AINES, no son los únicos compuestos antiinflamatorios. Existe otro grupo de compuestos que son los antiinflamatorios de tipo esteroideos. Entre ellos tenemos, por ejemplo, la dexametasona, betametasona, prednisona. Estos compuestos que tienen una estructura química similar a los esteroides naturales, lo que hacen es inhibir a la fosfolipasa 2. La fosfolipasa 2 es la enzima que cataliza la hidrólisis de los fosfoliglicéridos, hidrolizando específicamente la unión éster del carbono 2 de los fosfoglicéridos. El ácido araquidónico, precisamente, se encuentra esterificando el carbono 2 de los fosfoglicéridos. El ácido araquidónico en forma libre existe en cantidades mínimas, sino que se encuentra formando compuestos principalmente fosfoglicéridos y más específicamente en el carbono 2. Por lo tanto, si se inhibe a la fosfolipasa 2, se inhibe la liberación de araquidónico y por lo tanto no se sintetizan las prostaglandinas. Estos antiinflamatorios que dijimos que tienen una estructura similar a los esteroides naturales, aquí en este caso estoy mostrando la estructura de la dexametasona, tienen modificaciones químicas, son compuestos sintéticos en los cuales se ha introducido en una molécula que es muy similar a la molécula, por ejemplo, del cortisol, con lo cual esos grupos químicos adicionales
potencian el efecto antiinflamatorio y determinan una disminución del efecto glucocorticoide, por ejemplo. Son compuestos sintéticos que van a disminuir la inflamación notablemente, pero no tienen un efecto sobre la fiebre, no bajan la fiebre. Sí calman el dolor, no por una acción directa, sino porque al disminuir el proceso inflamatorio, calman el dolor asociado al mismo. Por último, me gustaría mencionar la vinculación entre prostaglandinas y cáncer. Concretamente, los trabajos científicos actuales relatan la sobreexpresión de la enzima COX-2 en ciertas neoplasias. Esta sobreexpresión de COX-2 aumenta la producción de las prostaglandinas, entre ellas la prostaglandina E2. Esta prostaglandina E2 estimula la angiogénesis, es decir, la creación de nuevos vasos sanguíneos, que en el desarrollo de un tumor tiene preponderante efecto, porque esta angiogénesis garantiza el desarrollo de nuevos vasos sanguíneos que van a permitir la irrigación de esa masa tumoral en crecimiento. Los antiinflamatorios de tipo no esteroideos, especialmente la aspirina, reducirían entonces el riesgo de padecer cáncer. En particular, se ha desarrollado un inhibidor, buscando un inhibidor selectivo de la COX-2, y se desarrolló entonces el Celecoxib, que es una droga que se ha usado para procesos inflamatorios, como por ejemplo en la artritis reumatoidea. Y hay algunos trabajos que relatan un efecto en ciertos procesos tumorales de pulmón, por ejemplo. Sin embargo, el Celecoxib tiene muchos efectos adversos y no se sabe con exactitud el beneficio que podría tener en los procesos tumorales, concretamente de pulmón. Hemos mencionado que los tromboxanos son compuestos también derivados de las prostaglandinas y por ende también derivan del ácido araquidónico. Desde el punto de vista funcional, estas moléculas tienen una denominación que evoca el hecho de que son inductores de la formación de trombos. Por otro lado, estructuralmente los tromboxanos difieren de las prostaglandinas en lo que respecta a la parte cíclica de la molécula. Mientras que en las prostaglandinas hay un ciclo pentano que contiene dos cadenas hidrocarbonadas laterales. En el caso de los tromboxanos, en lugar de un ciclo pentano, hay un ciclo de 6 eslabones con un átomo de oxígeno. Esta porción es similar a un compuesto químico que se denomina oxano. Es un heterociclo de 6 eslabones que contiene oxígeno. Por eso decimos que estos compuestos se denominan también tromboxanos, porque estructuralmente tienen similitud con el compuesto denominado oxano. Se sintetizan a partir de la prostaglandina H2 por una enzima que se llama tromboxano sintetasa y se genera el tromboxano A2, que es el compuesto que tiene la actividad biológica que hemos mencionado. Es una molécula que tiene una corta vida media, 4 o 5 minutos, y se inactiva totalmente, pasando a formar el compuesto tromboxano B2, que es inerte. Analicemos ahora la función del tromboxano A2, que es el tromboxano activo.
Este se forma en las plaquetas y favorece la agregación plaquetaria. Esta es la acción más relevante del tromboxano A2. Por lo tanto, la función biológica principal del tromboxano 2 es participar en la hemostasia, es decir, en los procesos de coagulación y agregación plaquetaria. Y esa función del tromboxano es la función que está relacionada con la capacidad que tiene esta molécula de promover la agregación de plaquetas. Normalmente, cuando se produce la lesión de un vaso sanguíneo, se produce el sangrado. En esas circunstancias se activan las plaquetas y por lo tanto producen una serie de sustancias bioactivas, entre ellos el tromboxano A2, que va a favorecer la formación de un cúmulo de plaquetas en el lugar de la herida. Por otro lado, también se activa la cascada de coagulación y eso permite finalmente que la fibrina envuelva a ese cúmulo de plaquetas y termine por obturar esa lesión y se evita el sangrado. Es decir, se evoluciona hacia la cicatrización de la herida. Por otro lado, en el sistema respiratorio también actúa el tromboxano A2, es un potente broncoconstrictor. Hemos mencionado que las plaquetas producen tromboxano A2, el cual actúa como agregante plaquetario. Por otra parte, la célula endotelial vascular produce araquidónico y a partir de araquidónico sintetiza prostaglandinas. En particular, la prostaglandina I2, también llamada prostaciclina, tiene un efecto antiplaquetario. De manera entonces que las plaquetas, cuando circulan por el vaso sanguíneo, colisionan contra la pared vascular y tienden a adherirse a la pared vascular, y esto promueve la agregación de plaquetas. Sin embargo, ese efecto, ocasionado en realidad por el tromboxano A2, es contrarrestado por la prostaglandina I2, que sintetiza la célula endotelial vascular. De manera tal que en condiciones normales existe un equilibrio entre la producción de prostaglandina I2 por parte de la célula endotelial vascular y la producción de tromboxano A2 producido por las plaquetas. Si ese equilibrio se rompe, por ejemplo, hay una producción exacerbada de tromboxano A2, esto va a llevar a la formación de trombos que obstaculizan la circulación a través de ese vaso, por lo tanto llevan a una disminución de la irrigación sanguínea de un tejido con el daño que eso ocasiona. La aspirina hemos visto que inhibe a la COX-2. Por lo tanto, al inhibir a la COX-2, inhibe tanto la producción de prostaglandinas como inhibe también la producción de tromboxano A2. La aspirina transfiere el grupo acetilo. Recordemos que la aspirina es el ácido acetil salicílico. Entonces esa aspirina transfiere el grupo acetilo a la COX-2, con lo cual la enzima acetilada carece de actividad enzimática. Se ha modificado de manera irreversible la enzima. La inhibición de la enzima COX-2 tiene diferente connotación en las plaquetas y en la célula endotelial vascular. Como sabemos, las plaquetas son células anucleadas, no tienen núcleo, por lo tanto no pueden sintetizar ARN, no pueden sintetizar proteínas. Consecuentemente,
una vez que se inhibe la síntesis de tromboxano A2 porque está inhibida la enzima COX-2, esa célula, esa plaqueta, no puede reponer la enzima que permanece inactiva, sintetizando nueva enzima. Esto es diferente a lo que ocurre en la célula endotelial, donde la dosis de aspirina lo que va a provocar es la inhibición de esa COX-2, pero la célula tiene la capacidad de sintetizar nueva cantidad de enzima para reponer esa enzima que va a permanecer inactiva. Por lo tanto, la aspirina, al inhibir a la ciclooxigenasa de manera irreversible, va a producir la inhibición de la producción de tromboxano A2. Una dosis única de aspirina de 325 miligramos reduce la actividad enzimática hasta un 90% aproximadamente, es decir, reduce la actividad de COX-2 en un 90%. Las plaquetas, al ser anucleadas, no van a reponer esa actividad enzimática sintetizando más enzimas y por lo tanto el efecto de la aspirina se mantendrá durante la vida de las plaquetas. Las plaquetas tienen una vida media de 4 a 7 días. Esto no ocurre con la célula endotelial, porque esta célula es capaz ante estas circunstancias de sintetizar nuevas moléculas de COX-2 para reponer la síntesis de prostaglandinas. Esto explica por qué se utiliza la aspirina para mejorar la circulación. Con la aspirina se reduce la posibilidad de formación de trombos y a su vez se mejora la circulación porque ya hemos mencionado que la prostaglandina I2 por un lado produce vasodilatación y por otro lado inhibe la agregación plaquetaria. Finalmente vamos a referirnos al metabolismo del ácido araquidónico por una vía diferente a aquella mediada por la ciclooxigenasa. En este caso, el metabolismo del ácido araquidónico se produce por acción de las lipooxigenasas. Estas enzimas catalizan la incorporación de un grupo hidroperóxido en el ácido araquidónico. En esa reacción catalizada por las lipooxigenasas, la oxidación producida para generar este grupo requiere oxígeno. Según el carbono donde se fija ese grupo hidroperóxido, es la denominación de la enzima lipooxigenasa, también llamada LOX. Están las 12 LOX, 5 LOX y 15 LOX. Es decir, son enzimas que catalizan la incorporación del grupo hidroperóxido en distintos carbonos del ácido araquidónico. Concretamente, cuando el ácido araquidónico se transforma por acción de una lipooxigenasa, se oxida la molécula, se genera un grupo hidroperóxido y se generan entonces los compuestos que se denominan ácidos hidroperóxido eicosa tetraenoico. La letra H y la P viene del hecho de que catalizan la incorporación de un grupo hidroperóxido. Eicosa viene del hecho de la palabra eicosanoide, es decir, derivan de un ácido de 20 carbonos, y tetraenoico específicamente por el hecho de que el ácido araquidónico, el precursor de estas moléculas, tiene 4 insaturaciones.
Concretamente, a partir de la metabolización del ácido araquidónico a través de la 5-lipooxigenasa, se van a generar los compuestos que nos interesan, que son los leucotrienos. Estos compuestos primeramente se encontró que eran únicamente los leucocitos, los productores de estas moléculas. Hoy se sabe que otros tipos celulares producen leucotrienos. A continuación, el ácido 5-hidroperoxieicosanoico se convierte en un compuesto que es el leucotrieno A4, bastante inestable. Y es a partir del leucotrieno A4 que se derivan tanto el leucotrieno B4 como los leucotrienos C4, D4 y E4. En el leucotrieno A4 se ha formado un grupo cíclico con oxígeno, que es un epóxido, que en una reacción de hidratación se convierte en este grupo hidroxilo que está presente en el leucotrieno B4. En tanto que las reacciones que llevan a los restantes leucotrienos involucran la participación de glutatión. Para resumir, digamos que el ácido araquidónico es el precursor de importantes moléculas bioactivas. Su metabolismo a través de la vía que involucra a la ciclooxigenasa o COX va a originar a las distintas prostaglandinas y tromboxanos, mientras que por la vía de la 5-lipooxigenasa va a generar los distintos leucotrienos. Estos leucotrienos son producidos por distintos tipos celulares como leucocitos, macrófagos, células del epitelio alveolar. Actúan sobre las células del músculo liso, de los bronquios e intestino. A nivel de los bronquios producen broncoconstricción, un efecto notable. Y a nivel del intestino aumentan el peristaltismo. Participan en procesos inflamatorios, fundamentalmente procesos inflamatorios crónicos y en procesos alérgicos. A nivel del epitelio pulmonar aumentan la producción de mucus, la permeabilidad vascular con la consiguiente formación de edema y la hipertrofia del músculo liso. Teniendo en cuenta que estos compuestos son mediadores de los procesos alérgicos, fundamentalmente en el asma tienen un rol relevante, se trata de diseñar compuestos que inhiben específicamente a las 5-LOX. Justamente la droga Xileuton bloquea la síntesis de leucotrienos por ese mecanismo, es decir, actuando sobre la 5-lipoxigenasa. Y digamos es una droga diseñada para mitigar los problemas del asma.